Hola a todos, el video de esta semana va a ser sobre movimiento circular. El movimiento circular, igual que el MRU, se divide en dos partes, MRU y MRUA. Entonces el movimiento circular se divide en MCU y MCUA. Lo primero que vamos a ver es cómo cambia la información, cómo cambian los datos. Esta vez vamos a trabajar con... Disculpen la alergia. Dijimos que movimiento circular. Entonces vamos a trabajar con datos angulares porque los círculos van a trabajarse de esa forma, ¿sale? Entonces vamos a tener algo que se llama velocidad angular que se representa con esta letra. Esto es velocidad angular, puede ser velocidad angular inicial o puede ser velocidad angular final o velocidad angular solita, porque quedamos que tenemos movimiento circular uniforme o movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Sale? Esas tres se miden en radianes sobre segundos, ¿sale? Esa es la nueva unidad, radianes. Todo lo que antes era metros ahora se va a convertir a radianes, porque todo esto es en unidades angulares, ¿sale? Es para el movimiento circular. Esta velocidad angular tiene una fórmula nueva. Va a ser 2πf. Ah, ok, ¿qué es eso? Bueno, estamos trabajando con un círculo y la f es la frecuencia, es el número de vueltas que da en una unidad de tiempo ese círculo. La frecuencia se puede medir en revoluciones por algo. Nosotros lo utilizamos en revoluciones por segundo, que es lo mismo que hertz. Pero si no lo tienes en revoluciones por segundo y te lo dan en revoluciones por minuto, lo divides entre 60. Es raro que te lo den en revoluciones por hora, pero tendrás que dividir entre 3600. El caso es que conviertas a revoluciones por segundo. Esa es una forma de escribirlo. Hay gente que lo escribe como revoluciones sobre segundo, entonces a veces es más obvio de esa forma para poder convertirlo. Pero nosotros usualmente lo vemos así. ¿Qué otro dato tenemos? Como se trata de un círculo, ese círculo se tarda cierto tiempo en dar una vuelta, se llama periodo. El tiempo que te tardas en dar una vuelta es igual a 1 sobre la frecuencia y se mide en segundos, porque es el tiempo que te tardas en dar una vuelta. Es como si yo giro el plumón, ¡ay!, la tapa del plumón, que ya se me fue hasta allá. Si yo giro el plumón es circular y va a tener cierta frecuencia, cierto periodo, cierta velocidad angular. Entonces no tienen que ser solo monedas, ¿sale? Sino cualquier cosa que tenga una forma cilíndrica va a tener estas características. ¿Qué otro dato debemos de conocer? La distancia ahora no es d, ahora se representa con la letra griega θ y su unidad son los radianes. La aceleración, en este caso es distancia angular, ¿sale? Todo lo que antes era velocidad, ahora es velocidad angular, distancia angular, aceleración angular y su letra o la letra que lo representa es alfa y se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Te lo imaginaste bien? Lo puedes escribir así o así, depende de ti, ¿no? ¿Qué más debemos de recordar? ¿Qué debemos de recordar? A veces en los problemas nos pregunta cuántas vueltas dio el plumón en esta distancia, ¿no? O en la distancia que recorrió. La distancia angular es la distancia que tienes aquí. Siempre se los represento a mis alumnos como el rollo de papel. El rollo de papel, cuando lo desenvuelves, tiene cierta distancia, ¿cierto? Es la distancia que recorres. Cuando la haces así, es la distancia normal. Pero esto tiene una cierta distancia en radianes, que es diferente. Pero es la distancia que está recorriendo esta circunferencia. Gracias a que tienes la distancia angular, tú puedes sacar el número de vueltas o revoluciones. En el movimiento circular, revoluciones y vueltas significan lo mismo. Para que tú saques el número de vueltas o revoluciones, lo que tú vas a hacer es dividir la distancia angular entre 2π. ¿Por qué? Porque una vuelta o una revolución es una circunferencia. Entonces, una vuelta es igual a 2π radianes, que es la unidad.
Entonces, X vueltas o determinadas vueltas, ¿a cuánto es igual? Bueno, si tú tienes la distancia, que sería esta, sería teta, ¿a cuántas vueltas es igual? Es una regla de 3. Este por 1 entre este. De ahí sale la fórmula, ¿sale? El caso es que para saber el número de vueltas, lo voy a hacer así. Ok, Evi, pero hace rato dijiste que el papel tiene cierta distancia normal, por así decirlo. Esa distancia normal, o todos los datos normales, como podríamos decirles, se llaman datos tangenciales, ¿sale? O sea, tus velocidades, tu aceleración, tu distancia y ya. ¿Cómo le haces para convertir datos angulares a velocidades normales? Pues te multiplico por el radio de lo que sea. El radio del plumón, el radio del rollo de papel, el radio de lo que quieras. Entonces, todo lo angular se multiplica. Todas las letras raras, le digo yo, se multiplica por el radio. Y si al contrario estuviéramos hablando de lo que quiero llegar, la verdad, porque quiero agregarle a lo de segunda ley de Newton, movimiento circular, si estuviéramos hablando de una polea y de dos masas, como lo vimos la semana pasada, de unas masas que tienen cierta aceleración. ¿A qué se refiere con tangencial? Tangencial es todo lo que toca la tangente, es una recta tangente al círculo. En el ejercicio de la semana pasada era una polea que estaba uniendo a dos masas y una cuerda pasaba por la polea, como este papel. Entonces, esa cuerda tenía cierta aceleración. ¿Cierto? Esa aceleración está de forma tangencial a la polea. Entonces, esa aceleración es la aceleración tangencial de la polea, que se puede convertir a aceleración angular, que nos va a ayudar a saber qué onda con la polea. Si te preguntaran cuántas vueltas dio la polea en el tiempo que se deslizaron las dos masas, etcétera, etcétera. La verdad es que ahí quiero llegar. Entonces, si te dieran los datos tangenciales, ¿cómo los pasas a angulares? Pues los divides entre el radio. Insisto, esto es solo teórico, pero la realidad es que nuestras fórmulas son las 3 fórmulas básicas y bueno, la chiquita. Si soy MCU, mi fórmula sería velocidad es igual a distancia sobre tiempo. T mayúscula es periodo, T minúscula es tiempo. Y si soy un MCUA, mis fórmulas serían velocidad angular final menos velocidad angular inicial es igual a la aceleración por tiempo, velocidad angular final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual al doble producto de la aceleración por la distancia, y la distancia también sería igual a velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea que si te das cuenta, son exactamente las mismas fórmulas de MRU y MRUA, pero con letras griegas. No sé si fui muy clara con la teoría, insisto, lo estoy viendo de rápido y sin un ejemplo es algo confuso, pero vamos a aplicarlo en el siguiente problema de segunda ley de Newton y vamos, creo que a entenderlo mejor. Porque si veo me desaparecí, creo que es raro. Porque si veo un ejercicio de movimiento circular, creo que se nos podría olvidar lo que es segunda ley de Newton, ¿sale? Entonces, vamos a ver como que solo esta teoría, vamos a ver segunda ley de Newton, y segunda ley de Newton ya la conocemos. Entonces, ahí voy a meter un ejercicio de movimiento circular. Y después vamos a ver otro ejercicio de segunda ley de Newton más difícil. Y ya que termine eso, ahora sí vemos ejercicios de movimiento circular. ¿Sale?
Disculpen y espero que les sirva esta breve introducción confusa.